Amigos, como todos los un miércoles cada 21 días. A ver si lo podemos hacer cada 15 días porque la gente te reclama. Gerardo Bleyer, buenas tardes. Gracias por estar ahí. ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo anda? Acá cada día mejor. Vamos, 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 viento en popa. Yo veo sí que la gente está buscando lugares donde poder debatir con libertad de verdad, no solo como enunciado, ¿no? Sí, sí. Sino que la gente ve que viene gente, piensa, habla, discute, delibera, cosas que queda cada vez menos, no solo en Uruguay, sino que en casi todo Occidente es cada vez más difícil abrir espacios donde la gente se exprese con libertad. ¿Sabés que el otro día discutía con un amigo? Te voy a contar, antes de hablar de un tema que me inquieta, que me preocupa un poco. El otro día hablaba con un amigo, porque por distintas circunstancias de los procesos políticos del siglo XX, que fueron durísimos, ¿no? Como todos sabemos, 2 guerras mundiales, bombas atómicas, Guerra Fría, terrorismo de Estado, burocratismos estatales, en fin, toda una sucesión de complejidades que además fue el resultado del conflicto, de los esfuerzos de los pueblos por democratizar las relaciones sociales y la reacción de algunas élites a esos esfuerzos por democratizar las relaciones sociales. Eso fue lo que caracterizó al siglo XX, y fue duro el siglo XX. Muy duro, pero se lograron conquistas importantísimas, ¿no? Como por ejemplo el sufragio universal, la democracia, las expresiones de democracia directa, en fin. Pero fue duro, fue duro. Y mucha gente está viendo con sorpresa, con indignación, cómo Occidente, desde el macartismo en Estados Unidos, al iniciar una campaña tan virulenta sobre los movimientos populares, virulenta físicamente, pero también virulenta intelectualmente sobre Marx, sobre la figura de Marx, el pensamiento de Marx, al que asociaban como factor movilizador de la voluntad de esos sujetos que buscaban la democratización de las relaciones sociales, se quedó sin Marx, Occidente. Entonces yo no sé si vos habrás notado que de vez en cuando algunos veteranos respetables políticos, de izquierda, de centro y de derecha, hablan de lo que denominan economía de mercado, contraponiéndola a la economía planificada, supongo yo, porque si no, no entiendo por qué enfatizan eso de que hay que seguir por el camino de la economía de mercado. Eso es una perogrullada de un nivel de vulgaridad que asusta, porque no hay ni economías si no hay mercado. ¿Qué es el mercado? El mercado es el lugar donde los seres humanos que tienen la aptitud de producir algo nuevo, objetos, mercancías, instrumentos, tecnologías, cuando producen más de lo que necesitan para satisfacer sus necesidades, lo intentan comercializar. Así ha sido el proceso de la civilización. Esto tiene varios trucos, pero hoy no me quiero, varias complejidades, pero hoy no me quiero referir a eso porque es un tema denso que ya trataré seguramente en el Templo del Futuro con un poquito más de profundidad. Hoy me quiero referir a que Occidente, al abandonar las universidades, el estudio de la obra de Marx, hoy se encuentran sin instrumentos conceptuales para interpretar el desenvolvimiento de la realidad. Por eso erran una y otra vez y van para acá y van para allá y aparecen unos movimientos que uno dice, ¿cómo puede ser esto en el siglo XXI? En fin, es que
es que no leyeron a Marx, no estudiaron a Marx. Y no se puede interpretar la realidad sin leer seria y hondamente la obra de Marx. Esto no quiere decir que solo Marx explique la realidad. No, no. Muchos pensadores han contribuido a facilitarnos instrumentos para interpretar la realidad. Pero sin Marx... Marx fue una lucha intelectual dialéctica que fue acercando cosas, ¿no? Sacando de uno y de otro. Contraponiendo. Sin Marx, la sociedad moderna, las complejidades de la sociedad, lo que llamamos la sociedad moderna, no se pueden comprender sin Marx. Así como algunos fenómenos vinculados a la importancia de lo político jurídico en la civilización no se pueden entender sin Kant, por ejemplo. No se puede. Entonces, ahora emerge de nuevo el antimarxismo, revestido de el anticomunismo, el antiprogresismo y el antimarxismo, con un enorme veneno. Porque tú los escuchás hablar y escupen veneno. Escupen veneno, literalmente, ¿no? Entonces uno se pregunta, pero ¿cómo? ¿Qué les pasa? Y lo que les pasa es que en los últimos 150 años han matado 14 veces a Marx. Y los tipos van contentos, ¿no? Y el fin de la historia, y de repente dan vuelta a la esquina y aparece Marx. Les aparece la figura de Marx. ¿Vos sabés lo que es la obra de Marx? ¿Cuál es la sustancia de la obra de Marx? Desde la primera, mirá que lo que te estoy diciendo es literal, ¿eh? Desde la primera a la última letra de la obra de Marx, el esfuerzo intelectual del intelectual alemán, del filósofo, economista, sociólogo, porque fundó disciplinas, era el tema de la libertad. Toda la obra de Marx, de su primera obrita, muy jovencito, cuando en la universidad analiza algunos filósofos griegos, hasta la última obra, que es la crítica del programa de Gotha, un análisis de un programa de un partido socialdemócrata del siglo XIX, en Alemania, toda la obra de Marx, el tema es hasta dónde puede desenvolverse la capacidad de producir libertad del individuo y de la sociedad, porque no hay individuo sin sociedad. No existen los Robinson Crusoe. No existen, porque somos seres sociales y todo lo producimos socialmente. Los que hoy crean autos eléctricos se beneficiaron de que las sociedades produciendo cosas un día descubrieron la rueda y por eso pueden hacer autos eléctricos. No existe el individuo sin sociedad. Otra cosa diferente es que pretender que la capacidad de subjetividad del individuo, porque tenemos conciencia, pensamiento, lenguaje, capacidad creativa, sea subsumida por la sociedad. Eso es otro tema que también ha ocurrido, lo que llamamos los totalitarismos del siglo XX. Pero toda la obra de Marx, su tema es la libertad. La libertad en el sentido profundo, es decir, en el estudio de la sociedad, una teoría de la evolución productiva y cultural de la humanidad para analizar cuáles pueden ser las tendencias que se desenvuelvan y cómo cómo lograr evitar que las sociedades pasen de la competencia, porque ¿qué dice Marx? Voy a tratar de explicarlo porque es muy importante no dejar que pase esta forma de envenenamiento de la cultura, que vos dirás, no, ¿de qué está hablando este Blair hoy? Se puso filósofo hoy. No. Cuando se critica a Galeano y se ensalza a Rodó, lo que se está haciendo es ser un ignorante y construyendo antimarxismo vulgar. A pesar de que Galeano, cuando escribió ese libro, todavía no era marxista y recién empezaba a estudiar. Te estás refiriendo concretamente, de repente logro captar por allí algunas palabras del ministro de Cultura, Silveira. Sí, y ahora voy a explicar eso, justamente sobre eso quiero hablar, porque es muy relevante.
Pero antes de hablar de eso, quiero explicar un poquitito a Marx. ¿Qué hace Marx? Marx dice, bueno, ¿qué es lo que caracteriza al ser humano? Que produce algo nuevo. Es capaz de crear cosas nuevas. Esta capacidad de la mano de tomar un instrumento, más otros fenómenos, fueron dándole al hombre la posibilidad de crear algo nuevo. Y entonces creó el hacha, la rueda, las computadoras, las naves espaciales y los celulares inteligentes. En un proceso complejo, progresivo, lleno de ascensos y descensos al infierno. Si uno lo mira en el ¿Por qué? proyecto Porque una vez que crea cosas las disputa, ¿verdad? Si uno lo mira en el Una vez, proyecto... como es capaz de crear objetos, por eso empecé hablándote de la economía de mercado. Como es capaz de crear objetos, después se inicia el proceso de la disputa, porque de la disputa por la posesión de esos objetos, sobre todo de aquellos que dan la posibilidad de producir riqueza. Entonces Marx no hace más que describir, analizar qué es lo que ocurrió en el proceso de la civilización y exponer a partir, pero analizarlo de verdad, no lo que nos parece, porque tú y yo nos levantamos todos, no tenemos cuenta bancaria, entonces nos levantamos todos los días y tenemos que trabajar y lograr el sustento para nuestro hogar, para pagar internet y poder dialogar. Entonces tú y yo somos trabajadores, en tanto que tales, y bueno, nos condiciona esa situación nuestro pensamiento. El sentido común ese de que tenemos que levantarnos, ir, trabajar, volver al hogar, ¿no? Ayudar a lavar los platos, la comida de los niños. Eso nos parece que es lo normal. Y no es lo normal. Es el resultado de que durante muchos siglos y miles de años, los seres humanos, en tanto que comenzamos a producir cosas, también comenzamos a disputar su posesión, porque eso nos aseguraba el terreno fértil y el cauce de agua. Porque cuando no había tierras fértiles y cauces de agua en suficiente cantidad como para asegurar la reproducción de todos. Aún así, esas disputas las hacemos cooperativamente, porque tú llegás al lugar desde el que producís este programa caminando por una calle que le hicieron trabajadores, etcétera, etcétera, y usás un celular que se produjo una parte en China, otra parte en Francia, en Alemania, y otra parte con unos minerales que salieron de Bolivia, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Lo que está pasando ahora es que por primera vez en la historia del proceso de desenvolvimiento de la especie humana, estamos en condiciones de producir abundancia. Claro, para que esa abundancia nos permita a todos desenvolvernos según nuestras... le gusta la electricidad, el que le gusta la informática, el que le gusta la cosmología, etcétera, 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 que pueda desarrollarse en esa área específica de su vocación. Está la humanidad en condiciones de asegurar que todos los individuos de la Tierra pueden... Pero eso no ocurre porque los niveles de concentración de la riqueza son monstruosos. Y son monstruosos no porque haya unos señores malos que quieren... no. Lo que ocurre es que, por otra lógica de la cooperación y la abundancia, no es sencillo, lleva tiempo, porque venimos desde el Neolítico. Me enteré hoy, dicho sea de paso, hablando con un antropólogo, López Má, Pepino López Má, disputando espacios. Y entonces, lógicamente, nos va a costar superar la sociedad de la competencia. Pero te quería decir otra cosa también, ya para terminar esto de la economía de mercado y esas tonterías vulgares que dicen, repiten como el oro, pavadas, sin decir nada. Vos fíjate qué interesante, en los últimos, digamos, 20 años, China sacó de la pobreza
a 900 millones de personas que vivían en condiciones casi semifeudales y a un porcentaje elevadísimo de ellas las puso en la universidad. Las logró darles la formación universitaria. ¿Y qué hace China? ¿Qué hizo China para producir este milagro? Articuló inteligentemente, de que les asusta a China, porque no están en condiciones de entender cómo hizo China para hacer lo que hizo. Entonces los pone nerviosos, porque habían dado por muerto, te decía yo, a todos los esfuerzos de democratización de las relaciones sociales. Entonces confundieron la experimentación stalinista, que nos llevaría 25 programas a explicar en toda su complejidad, y dicen eso fue comunismo. Eso no fue comunismo. Porque, reitero, Marx sostiene el comunismo no es una forma de Estado. Ningún Estado puede ser comunista. Lo que puede hacer un Estado nacional en el mercado mundial en el que se desenvuelve inexorablemente, ese es el capítulo 3, el tomo 3 del Capital, es orientar sus políticas públicas a la democratización de las relaciones sociales o a la concentración de la riqueza. Eso es todo lo que puede hacer. Pero vamos ahora, porque me importaba mucho exponer esto, porque si no, no puedo explicar por qué es tan importante la crítica que voy a hacer de la actitud del ministro de Cultura, el profesor Pablo da Silveira. ¿Qué hace el profesor Pablo da Silveira? Toma un Rodó, porque como todo autor, Rodó, que fue uno de los principales intelectuales de la historia intelectual del Uruguay, va desenvolviendo su obra, aportando ideas, generando en su caso además un programa ideal de desarrollo de la cultura latina, de la latinidad, que él contrapone al anglosajón, etc. Y desenvuelve todo un conjunto de ideas simbólicas para decir, confiemos en nuestras capacidades como América Latina, en nuestras capacidades, en nuestra potencia, contradiciéndola con las lógicas más utilitarias del mundo norteamericano, etc. Y ahí hay componentes importantes de la obra de Rodó, en ese sentido. Luego, Galeano, mucho tiempo después, escribe un libro que él mismo sostiene que tiene vulnerabilidades, que se llamó Las venas abiertas de América Latina. Entonces, el ministro contrapone a Rodó, al que exalta, contra Galeano, al que deplora, y responsabiliza a Rodó, a Galeano, de no sé qué cosas. Claro, Galeano escribe Las venas abiertas de América Latina en el momento en que de mayor sobreexplotación de las grandes potencias de los recursos económicos de América del Sur. Sobreexplotación abusiva y brutal de la invasión a la Guatemala de Jacobo Arbenz, porque trataba de tener el control sobre los recursos naturales para generar políticas de redistribución de la riqueza, justamente. Y entonces se producen revueltas y revoluciones. Entonces, les molesta que en lugar de Rodó, que exalta una identidad para tratar de competir con otras identidades, haya alguien que trate de buscar cuáles son las causas por las cuales a América Latina le cuesta desarrollarse. Bueno, esta actitud es una actitud propia de un ultraconservadurismo que es muy peligrosa, porque la cultura es todo. La cultura de una nación y la cultura humana es el acumulado de los esfuerzos por comprender, por producir, por innovar, por comprender, por dar respuesta a los problemas que se vivencian en cada época. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la izquierda? La izquierda no combate obras intelectuales, salvo la de los que proponen el aniquilamiento del otro. El aniquilamiento del otro. De lo que tan cerca está Pablo da Silveira, de Carl Schmitt, de los teóricos del nazismo. Eso tiene que hacer la izquierda. Salvo eso, todo el acumulado cultural de la humanidad, lo mejor de Rodó,
lo mejor de Galeano, lo mejor de Mir Rodríguez Monegal, lo mejor de Mario Benedetti, reestudiarlos y ver qué podemos tomar de allí, de nuevo, de Rodney Arismendi, lo mejor de todos los pensadores, de todo, de Figari, el Figari creador y el Figari pensador de la educación. Tomar todo eso es lo que hace la izquierda. Tomar de cada autor lo mejor que pueda contribuir a resolver los problemas concretos de una realidad concreta. Y no contrapone, salvo aquellos que elaboran teorías para quedarse actuando en la posición feudal del amo, que eternamente pretende estar en la posición del amo. Salvo ese pensamiento al que hay que combatir desde la mañana a la noche porque es antihumano. Y te voy a explicar para terminar por qué es antihumano. ¿Por qué? Es muy difícil y yo estoy tratando de encontrar un lenguaje sencillo. Todo para explicarlo, pero creo que de esta manera se puede comprender. Todos los seres humanos tenemos la aptitud productiva y la aptitud de adquirir conocimientos. ¿Alguien puede poner en duda esto? Cada vez que una sociedad logró darle a los niños alimento y condiciones necesarias para que se desarrollen normalmente, de esa generación de niños surge gente capaz de crear, de innovar, de crear obras de arte y de crear tecnología. Cada vez que ha ocurrido en los países nórdicos, en China ahora, en Estados Unidos, en el pleno proceso de expansión de su propia revolución científico-técnica e industrial, por las vastedades de su territorio, por el emprendedurismo de aquellos inmigrantes que necesitaban, que a través del trabajo trataban de encontrar un lugar en el mundo, porque habían sido expulsados de la vieja Europa en crisis. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que somos, voy a usar una palabra difícil, pero no es difícil de entender. Somos ontológicamente iguales, en cuanto que todo, es decir, los caracteriza como seres humanos esa aptitud productiva. No hay ninguna otra especie viva sobre la Tierra, en el universo por ahora, según sabemos, y quizá descubramos que no, pero por ahora es lo que sabemos, que tenga esa aptitud productiva. Y la tienen todos los individuos por igual. Y si se le generan las condiciones para que la desenvuelva libremente, entonces eso es una explosión de creatividad que produce abundancia, que es capaz de encontrar el modo de producir abundancia para acabar con las guerras, con las muertes innecesarias, por hambre, con las migraciones. Producimos y todos los seres humanos tenemos esa capacidad. Si tenemos toda esa capacidad y tenemos todos los seres humanos y es tan fácil comprender o entender, porque la verdad es la manera que vos lo expresás, bastante didáctica, hasta yo la entiendo. ¿Por qué no se aplica en el mundo? Bueno, no es que no se aplique, se aplica porque en los últimos 200 años hemos generado vacunas, hemos generado países que tienen educación pública y salud pública gratuitas, y etcétera, etcétera, etcétera. Y hemos marcos jurídicos donde se puede desenvolver la competencia, cada individuo puede desenvolver sus competencias. Hemos evolucionado. Pero sin embargo esa evolución ha sido muy marcada porque no todo el mundo llega desde el punto de vista a saber un montón de cosas para incorporarse en ese desarrollo intelectual. Pese a tener todos iguales aptitudes, unos tienen mayores posibilidades que otros de desenvolverse en la vida a costa a veces de explotar el trabajo de otros. Efectivamente,
o unas naciones explotar las riquezas de otras naciones, ¿no? De otras comunidades humanas que habitan en tal terruño y tienen determinadas características. Pero eso, ¿por qué ha ocurrido? Eso ha ocurrido porque, y por eso lo señalé en el fragmento anterior al sobreexceso de electricidad que tuvimos, porque la civilización humana todavía tenía la necesidad de competir unas comunidades contra otras para asegurar su reproducción. Y también somos seres biológicos, y está en nosotros la necesidad de reproducirnos, de pugnar por vivir. Entonces se dieron esas formas competitivas entre comunidades humanas, que nos parecen naturales, pero que no son naturales. Ese es el mensaje principal que quería exponer. Son el resultado de la forma en que se dio el proceso de la civilización. Entonces, en cuanto comprendemos esto, ¿qué sentido tiene demonizar a un autor, la obra literaria o intelectual de un autor, y poner en un pedestal a otro? Y tomar fragmentos, además, de la obra de otro, que también tiene otros componentes que podrían enfatizarse en una dirección diferente. Eso es de seres vulgares. Vulgares, que no contribuyen a la elevación de la cultura de toda la sociedad. Pero que ¿cómo? esa es, ahí es cuando se produce un fenómeno. ¿Me decías? Que es el ministro de Cultura. Pero está envenenado, porque es un tipo que ha leído, que ha tratado de realizar algunos aportes. Hay algunos libritos de él que son valiosos. Está atento, estuvo en algunos momentos atento a algunos desbordes, muy diferente a la actitud que está teniendo ahora. Él en un momento hizo una relectura inteligente, aunque yo no la comparto. ¿Cuál es el fenómeno que pasa ahora, después de esta presentación, por el cual hay varios actores políticos, yo personalmente conozco, que no eran tal ultrones? ¿Por qué están ahora así? ¿Cuál es el fenómeno que los lleva? Te propongo lo siguiente. Te propongo el nombre de la próxima columna. Bien, 15 días. 15 días. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que explica? ¿Por qué eso? Porque la sociedad humana, no la izquierda, el centro, la derecha, el rubio y el oscuro, el castaño claro, no el narigón y el... No. La sociedad humana necesita comprender científico-culturalmente qué está pasando, porque si no nos vamos a enfrentar a una crisis civilizatoria, sobre todo en Occidente, gravísima. Déjame cerrar con una cosita, porque es muy importante. Viste que en un momento yo te hablé de los logros de China, pero que China, en su historia, ha desarrollado formas de la autoridad y de lo comunitario muy diferentes a Occidente, muy diferentes a Occidente. La lucha de clases en Occidente, la lucha de intereses, estas competencias que hablábamos entre comunidades, dio lugar a una obra de ingeniería sublime, al que llamamos constitucionalismo garantista, las repúblicas democráticas garantistas con incluso formas de democracia directa, como estamos nosotros ahora en el último esfuerzo por tratar de llegar a la firma para que se debata en serio los problemas de hacia dónde conducimos a la nación. Entonces, lo que China ha hecho tiene importancia para el mundo porque China va a ser cada vez más importante en su rol en el mundo. Pero en Occidente tenemos que buscar otras formas políticas para resolver, otras formas de políticas desde la economía y otras formas políticas desde la gestión de la profundización de la democracia, para que sean cada vez más las comunidades humanas las que tomen las decisiones y estén en mejores condiciones de tomar decisiones, pensando en la humanidad como humanidad, porque ningún problema de la humanidad se resuelve ya solo en la frontera de un Estado,
porque las lógicas del mercado mundial han producido una sociedad mundial. Esto, dicho sea de paso, lo anticipó Marx hace 150 años. El programa que viene, entonces, te sugiero... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Solo Porque antes de preguntarse qué hacer como humanidad para resolver los problemas de la humanidad, tenemos que entender qué está pasando. Y hay que hacer un gran esfuerzo. Rematámelo publicitariamente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay crisis tan graves? La gente lo va a ver y no va a entender nada. ¿Qué está pasando con...? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ningún país encuentra forma de desarrollo sostenible? ¿Por qué crece la economía en un lugar pero no crece en otro? ¿Por qué hay tales niveles de concentración de la riqueza? ¿Por qué no hay políticas que puedan evitar ese monumental nivel de concentración de la riqueza que obviamente hace que las clases medias, la mayoría abrumadora de Occidente, desciendan sus capacidades en lugar de ascender, como ha pasado en algunos lugares? ¿Qué está pasando en la relación de la humanidad con la naturaleza? ¿No estaremos llegando al límite de la sobreexplotación de la naturaleza por esas lógicas competitivas? Y entonces hay que pensar qué hacemos con eso. ¿Qué está pasando? Es una pregunta que hay que hacerse desde muchos ángulos, y nosotros lo que vamos a hacer obviamente en la columna es presentar simplemente cuáles son los aspectos principales sobre lo que todos tenemos que tratar de entender qué está pasando. Gracias, Gerardo. Nos vemos 15 días. Al contrario, una vez más te digo, gracias a vos por tu generosidad. 15 días nos vemos. Nos vemos. Yo te meto el dedo ya me cortaste, ya. Te mete el dedo en el ventilador. Sí. Nos vemos dentro de 15 días. ¿Cuánto? Nos vemos dentro de 15 días. Estos temas dan para mucho, a veces son áridos y son densos, pero hay que ponerle pienso, porque si no uno anda ahí como un títere, como un zombie manejado por otros, ¿viste? Pero además después se pregunta, ¿por qué no puedo ser feliz? Si me levanto tempranito y trabajo, ¿por qué no puedo generar las condiciones? En tanto y en cuanto estamos respondiendo permanentemente lo que me dice el otro, pero sin analizar el contexto general, siempre voy a estar sin saber y sin tomar la salida, por lo menos lo más correcta posible, porque soy un contestatario. Sin tratar de mirar lejos, además, sin tratar de mirar lejos, y con el otro, con los otros, integrando a todos, y valorando los aportes que todos puedan hacer, y sometiendo a crítica, y debatiendo y reflexionando, pero no demonizando al otro, no envenenando a las sociedades. En eso estamos. Eso la lleva a su autodestrucción. Y si no lo comprendieron con lo del Capitolio en Estados Unidos, entonces merecen severos adjetivos para calificar sus actitudes. Te mando un abrazo y nos vemos. En eso estamos. Mañana no te pierdas al Pepe Vallardi y a Enrique Ortega Salinas, aquí en Andares. Mandale un abrazo a los dos. Chau. Nos vemos, nos estamos mañana, no puedo, pero los veo después. Tanda pequeña y volvemos, Florencia, estamos en Andares.